vamos a hablar primero de los retos a los que nos enfrentamos hoy, en 2024, como institución social. Porque esta imagen que vemos aquí es la imagen de la primera Junta General de ATA, desarrollada hace aproximadamente 50 años. Vemos que no es una España en blanco y negro, pero es una España en color sepia. Es una España, es un mundo que ha cambiado diametralmente durante los últimos 50 años, movido por los avances de la tecnología. Cuando en las sociedades humanas se produce un avance técnico importante, un avance de la tecnología, esto da lugar a una nueva experiencia social, porque en primer lugar la tecnología trae nuevas maneras de producir y esos cambios en los modelos productivos se traducen en una nueva experiencia social. Esa nueva experiencia social a su vez comporta cambios en la manera de vivir, en el estilo de vida, y los cambios en el estilo de vida en última instancia pues dan lugar a la emergencia de nuevas formas de enfermar. El ejemplo más paradigmático lo comentábamos ya en el ejercicio anterior, en la celebración de la Junta del año pasado. Tenemos la electricidad. La electricidad se introdujo hace aproximadamente 100 años en los hogares españoles y desde entonces introdujimos la pandemia del insomnio. Decíamos el año pasado que los que estamos aquí dormimos diariamente de media 2 horas menos de lo que dormían nuestros abuelos hace 100 años. Y esto tiene un impacto demoledor sobre nuestra salud, porque el sueño es el proceso fisiológico a través del cual llevamos a cabo la reparación celular. Y las consecuencias no se han hecho esperar. Vemos este estudio científico que nos dice que hay una estupefaciente correlación del 80% entre los enfermos de Alzheimer y las disrupciones en sus ritmos circadianos. Esto le ha llevado al catedrático de Harvard, Daniel Lieberman, a acuñar un nuevo concepto, el concepto de enfermedades por desajuste. Las enfermedades por desajuste son aquellas que vienen causadas por la incapacidad de un organismo que ha evolucionado durante millones de años en un entorno natural a las condiciones artificiales que hemos producido en el hábitat. Pero Lieberman además pone hincapié en otra cuestión importante, que es la cuestión demográfica. Nos dice, ahora que la gente vive más, también son más los que sufren de alguna discapacidad. Para muchos hoy, la vejez significa discapacidad. Recuerdo que en lo que vamos del siglo XXI, la edad media de los socios de ATA se ha incrementado en 12 años. No necesitamos que venga un catedrático de Harvard a decirnos que hay una correlación directa entre el envejecimiento y la discapacidad, pero bueno, siempre está bien que nos lo recuerde un gurú de estos, ¿no? En definitiva, en ATA tenemos 2 grandes retos para las próximas décadas. Uno tiene que ver con la emergencia de nuevas patologías, de nuevas formas de alcanzar la discapacidad como consecuencia del cambio en nuestro estilo de vida, y la otra tiene que ver con el reto del envejecimiento. Consecuentemente, estamos observando un cambio diametral en los perfiles que tenemos que atender. Aquellos perfiles que eran más prevalentes, que eran más habituales hace 50 años, están en fase de extinción. Concretamente, la población con alteraciones cromosómicas, y muy particularmente la población Down, se ha visto reducida en torno de un 90% con relación a lo que sucedía hace 50 años, ¿no? Por el contrario, están surgiendo patologías nuevas. Cada año se descubren entre 5 y 10 nuevas enfermedades neurodegenerativas. Estas manifestaciones, nos dice el vicepresidente de la Sociedad Española de Neurología, tienen un origen autoinmune. Gracias a las vacunas y a la asepsia, hemos generado un organismo libre de bacterias, y los linfocitos T y otras células del sistema inmunitario que evolucionaron durante millones de años para combatir contra alguien, no encuentran contra quién luchar y empiezan a combatir contra las propias células del organismo, ¿no? Y esto está generando muchísimos problemas. Como consecuencia, tenemos una prevalencia de enfermedades degenerativas en España que alcanza el 1.000.000 de personas. Las enfermedades neurodegenerativas son patologías como Alzheimer, esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, Parkinson, enfermedades neuromusculares y otras muchas más, ¿no?
Si nosotros extrapolamos este dato a lo que es el universo poblacional de ATAM, podemos estimar que en el entorno de ATAM hay en torno a 2.700 personas con enfermedades neurodegenerativas. Tenemos otra gran pandemia que es el cáncer. El cáncer es una patología compleja porque incide en multitud de factores como para la determinación de la enfermedad, ¿no? Multitud de factores causales. Y porque además el cáncer es producto, tiene una relación directa de la manera en que el organismo se relaciona con el hábitat, con los factores ambientales. La prevalencia del cáncer en España alcanza ya la cifra de 2,2 millones de personas, lo que en el entorno de ATAM representaría algo así como unas 6.000 personas. Algunas de estas personas desarrollarán una discapacidad y necesitarán el apoyo de ATAM. La prevalencia de enfermedades autoinmunes está siendo también muy importante. Alcanza ya la cifra de 1,9 millones de personas en España, lo que dentro del universo ATAM representa 5.200 personas. Hay una relación directa también entre la discapacidad y el envejecimiento. Se estima que el 20% de los mayores de 65 años tienen una o varias discapacidades. Eso significa 2.622 discapacitados potenciales en esta franja de edad, entre los 65 y los 80 años, dentro del colectivo de ATAM. Y los mayores de 80 años, en los mayores de 80 años ese porcentaje sube hasta el 54%. Un 54% de las personas mayores de 80 años tienen una o varias discapacidades, lo que representa 1.353 discapacitados potenciales más dentro del contexto de ATAM. Tenemos otro problema con el envejecimiento, esto lo pudimos ver también en el pasado futuro singular, es lo que tiene que ver con el fenómeno del aislamiento social y particularmente con eso que se ha dado en llamar la soledad no deseada. La soledad no deseada, decíamos, puede provocar una mayor probabilidad de sufrir Alzheimer, un deterioro del sistema cardiovascular, un peor funcionamiento del mecanismo de reparación celular, alteraciones del sistema inmunitario, una menor resistencia al estrés y sobre todo produce un impacto en la función ejecutiva de la corteza prefrontal, afectando a aquellas funciones y atributos cognitivos que nos hacen más humanos, a la capacidad de empatía, a la conciencia social, a la capacidad de atención, en definitiva, a la capacidad del ser humano para relacionarse con los demás. Relacionado con esto del envejecimiento, vemos este titular, que es muy significativo, y nos dice: el 50% del gasto sanitario se produce en el último año de vida de las personas. Dato muy llamativo. Quizá por eso, porque estamos viviendo un incremento exponencial de la demanda de servicios asistenciales y de recursos de atención a la salud y al envejecimiento, las administraciones públicas deben obligadas a utilizar criterios de racionalidad, porque los recursos públicos son limitados, no son ilimitados. Entonces, lo que nos dice esta noticia es que se está utilizando un indicador que viene a ser el importe máximo que están dispuestos a destinar las administraciones públicas para un tratamiento por cada año ganado con buena calidad de vida en la aplicación de ese tratamiento. Si nos ponemos en los zapatos de un administrador que tiene que hacer uso de unos recursos que son limitados, que tiene que hacer un uso racional y justo de los recursos públicos, pues este tipo de indicadores tienen todo sentido, tienen toda la lógica. Pero la pregunta que yo me hago es: ¿quién va a decidir si un año adicional de mi vida tiene la suficiente calidad? ¿Quién va a decidir si mi vida merece la pena ser vivida? Esa es la gran incógnita y el gran dilema ético en el que nos vamos a encontrar en las próximas décadas. Seguimos leyendo y vemos que más de 100 personas mueren al día esperando prestaciones por dependencia. Si leemos la letra pequeña de esta noticia de Radio Televisión Española, vemos que el tiempo medio de tramitación de un expediente es de 324 días. Es decir, las colas de espera en los sistemas de atención a la dependencia se acercan peligrosamente a lo que es el último año de vida. Ese periodo en el que la persona consume el mayor porcentaje del gasto sanitario y asistencial de toda su vida. Por si todo esto fuera poco, ya empezamos a ver noticias
de empresas tecnológicas que nos dicen que ya tienen un algoritmo que nos va a poder predecir cuando a una persona le queda un año de vida. Esto para los aficionados a la tecnología y los amantes de la tecnología es apasionante, pero la pregunta que nos hacemos es ¿de quién es la mano que mece la cuna del algoritmo? O dicho de otro modo, ¿quién introduce el sesgo al algoritmo? Porque todos los algoritmos tienen un sesgo. Y la siguiente pregunta es, ¿para qué se va a utilizar un algoritmo que prediga que a una persona le queda un año de vida? Estos son uno de los grandes retos que todo el sector social y todo el mundo de la atención a las personas con discapacidad y mayores dependientes va a tener por delante los próximos años. Y entonces nos preguntamos, ¿qué vamos a hacer con esas personas a las que están en una fase terminal de su vida, que tienen una gran carga de atención a la discapacidad, una gran necesidad asistencial, y el sistema público, ya sea porque las colas de espera se están incrementando o por la razón que fuera, no termina de cubrir su necesidad de atención en el momento más crítico de su vida? Pues puede darse alguna tentación, ¿no? Es decir, acabar con el sufrimiento por la vía rápida. Esto no es una excentricidad. En otros países occidentales que no tienen un sistema de protección social público tan avanzado como pueda ser en Europa, hay una auténtica pandemia de suicidios entre la gente mayor cuando llega un momento en el que no puede atender sus necesidades, ¿no? Pero esa no es la única alternativa. Hay otras alternativas. Esta es una entrevista que le hacen a Francisco Castillejo, que es un enfermo de esclerosis, de una enfermedad neurodegenerativa que tiene una necesidad de apoyos intensos y generalizados muy grande, que en esa entrevista publicada en El País se expresa de la siguiente manera: me dio una depresión muy fuerte, incluso llegué a plantearme la eutanasia, pero un día la responsable del proyecto en Zaragoza y una compañera fueron a exponerme el proyecto Rumbo, y algo comenzó muy poco a poco a cambiar. Ahora voy al gimnasio y a rehabilitación. He retomado mi vida. He vuelto a tener ganas de vivir, a decir, mañana quiero levantarme. Este proyecto Rumbo es el proyecto que hemos comentado antes, promovido por la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, del que formamos parte, y es un proyecto que está implementando experimentalmente toda la tecnología que hemos desarrollado en Vive Libre para la monitorización de la persona en el hogar. Lo que estamos haciendo entre estas entidades sociales del sector de la discapacidad no es suministrar un dispositivo chulo, no es ni siquiera prestar un servicio. Lo que estamos haciendo es ayudar a personas como Francisco Castillejo a dotarle a su vida de un sentido, a dotarle a su vida de un significado, a encontrar un propósito vital, como nos decía en el vídeo Jim Vanos, a levantarse todas las mañanas y decir, quiero seguir viviendo. Me vais a perdonar un segundito. Bien, esos son los retos a los que nos tenemos que enfrentar. En estos momentos estamos observando que los grandes retos que tiene que hacer frente ATA en los próximos años tienen que ver con la generación de valor en dos momentos críticos de la vida de la persona. Uno es el momento de las fases tempranas o iniciales de la discapacidad, el momento del diagnóstico, y otro momento también vital, fundamental, tiene que ver con la fase terminal de la vida de una persona, que es el momento en el que estamos viendo las mayores carencias en los sistemas públicos de protección social. Y esto hay que hacerlo cumpliendo lo que son los fines estatutarios de ATAN. ATAN tiene dos fines estatutarios fundamentales. Uno es apoyar acciones preventivas de la discapacidad y el otro tiene que ver con proveer recursos habilitadores que favorezcan la integración social de las personas con discapacidad cuando la discapacidad no ha podido evitarse. Durante 50 años hemos estado mucho más focalizados en el segundo, en proveer servicios o recursos habilitadores. Tiene su lógica. ¿Por qué hace 50 años no podíamos evitar que naciera una persona con una alteración cromosómica? No podíamos evitar que una persona sufriera un accidente en el parto y padeciera una hipoxia perinatal que diera lugar
a un deterioro mental permanente. Pero hoy, la gran mayoría de las patologías emergentes, de las nuevas discapacidades que padece la población occidental, como es la española, tiene que ver con nuestro estilo de vida. Hoy sí podemos incidir y va a ser fundamental que nos focalicemos en el primero de los objetivos o de los fines sociales de la asociación. Y para hacer esto tenemos que cambiar de paradigma. Tenemos que dejar de poner el foco en la enfermedad, en la discapacidad, en el déficit, en el funcionamiento, en la deficiencia, para poner el foco en la salud. Porque la enfermedad no es otra cosa que un repertorio de síntomas. Pero si nosotros queremos hacer prevención, no podemos centrarnos en los síntomas, tenemos que enfocarnos a las causas que originan la patología. Por tanto, si queremos incidir en el primer objeto social de ATAN, que es desarrollar acciones que ayuden a prevenir la discapacidad, tenemos que hacerlo a través de la implantación de un enfoque salutogénico. El propio Valentín Fuster se ha dado cuenta de esto y nos dice: yo mismo he cambiado completamente durante 10 años, 20 años, 30 años. He trabajado en la enfermedad y ahora estoy trabajando en la salud, en entender qué es la salud. Podemos ayudar a Valentín Fuster y proponerle una definición, que es la definición de salud de Jean Van Os, el catedrático de la Universidad de Utrecht, que estuvo con nosotros en la celebración del 50º aniversario de ATAN. Nos dice Jean Van Os: la salud trata sobre la habilidad para ajustar y manejar los retos médicos, sociales y mentales con el objeto de alcanzar los objetivos vitales que son significativos para la persona. Todas las definiciones modernas, actuales, vanguardistas, de lo que significa la salud, la fragilidad, la capacidad intrínseca, los cuidados de larga duración, el envejecimiento saludable, todas estas definiciones convergen en un mismo punto: entender la salud en términos de funcionamiento. Y para entender la salud en términos de funcionamiento, las entidades del sector de la discapacidad estamos en ventaja, porque llevamos prácticamente 25 años trabajando conforme a los principios que inspiran la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, aprobado por la Organización Mundial de la Salud en el año 2001. Por tanto, para nosotros, entender la discapacidad y entender la salud en términos de funcionamiento lo hacemos de forma natural. Como consecuencia de todo lo que hemos venido hablando hasta ahora, ATAN viene desplegando un proyecto de desarrollo institucional, un despliegue estratégico que se sustenta en 3 pilares fundamentales: una reingeniería y refactoring de los procesos fundamentales de atención a familias, o mejor dicho, una reingeniería de los procesos de atención a familias y el refactoring de toda la herramienta del proceso de información que lo sustenta, porque necesitamos mejorar drásticamente nuestros mecanismos de atención a familias para ser más ágiles, más flexibles y más eficaces en los momentos puntuales que son determinantes y decisivos para la vida de la persona. Necesitamos redefinir nuestro proceso de atención desde el punto de vista conceptual, metodológico, operativo, organizativo y también desde el punto de vista de los activos de proceso de información que sustentan todos esos procesos. Necesitamos seguir avanzando también en el segundo gran pilar del desarrollo de ATAN, que es la plataforma de servicios de home care o de cuidado de la persona en el hogar, porque es fundamental, es uno de los grandes retos sociales del siglo XXI, ayudar a la gente a vivir conforme al principio de vida independiente, integrado en su comunidad, integrado en su entorno, en su propio domicilio. Y necesitamos también, o estamos también trabajando, particularmente en el equipo clínico, el desarrollo de una oferta de servicios de carácter salutogénico, es decir, de promoción de la salud, de prevención de la discapacidad y promoción de la salud. Y estábamos en este momento cuando nos hemos visto
sorprendidos por una auténtica revolución tecnológica en 2023, aunque bueno, surgió a finales de 2022, pero también ha cogido fuerza en 2023, que es la revolución de la inteligencia artificial. Alguien podría pensar que esto va a echar por tierra y que va a cambiar drásticamente todo lo que hemos venido haciendo en materia de innovación tecnológica durante todos estos años. Sin embargo, podemos afirmar que ATAM se encuentra en una posición inmejorable para sacar partido de toda esta revolución de la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial tiene sus partidarios, tiene sus detractores, tiene sus escépticos. Hay quien opina que esto va a ser otra burbuja, que va a ser una palabra que se va a pasar de moda. Hace 3 años hablábamos del metaverso, todo era realidad virtual, ahora se nos ha olvidado, ahora ya nadie habla de eso. Y hay quien opina que nos va a pasar lo mismo con inteligencia artificial. Pero esto no va a ocurrir. La inteligencia artificial ha llegado para quedarse, y esto es así porque la inteligencia artificial da de lleno en la esencia de lo que ha sido el desarrollo tecnológico durante los últimos 50 años. Porque da de lleno en toda la capacidad del incremento exponencial de procesamiento de información y de computación de datos. Nos permite hacer lo mismo que han hecho históricamente todos los sistemas de proceso de información, solo que con una potencia y una capacidad enormemente mayor. Y esto, en una organización como ATAM, que es esencialmente una procesadora de información, es nuclear. Para entender esto que estoy diciendo, de cómo ATAM es ante todo una entidad de conocimiento y procesadora de información, vamos a pedir a una de las socias de ATAM, a una madre de una persona con discapacidad, que nos cuente su experiencia y nos explique y nos cuente cómo ATAM le pudo ayudar. Aquí en ATAM los médicos trabajan en equipo, ellos ya hablan el mismo idioma, ya saben, son un equipo multidisciplinar de verdad. Al final, un padre que tiene un niño con dificultades, lo que más sufre es inquietud y desconocimiento, y lo que más necesita es tranquilidad. Cuando tú vas a un equipo multidisciplinar es muy distinto porque tú resuelves todas las dudas, entonces sales con otra actitud. Sobre todo la gran diferencia es que sales con una sensación de paz, de serenidad, de saber que estás en el buen camino y de que si tienes alguna dificultad, ese equipo, unos u otros y entre todos, te van a poder ayudar. Con un equipo multidisciplinar ellos ya se ponen de acuerdo y encuentran el punto perfecto para tu hijo. Entonces eso, vamos, es de la noche al día, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. No solo tuvimos un apoyo clínico, digamos, con ATAM, sino que también pudimos contar con un apoyo administrativo, con un apoyo pues, para todo el tema del papeleo, para todo el tema de dónde ir, qué decir, qué hacer. La cuestión es que le rechazaron la renovación de la discapacidad. Nos pusimos en contacto con un abogado, que también ATAM nos dio el contacto del abogado especialista en temas de discapacidad. Entonces, bueno, yo ahí vi clarísimo que el equipo multidisciplinar de ATAM nos iba a ayudar. En definitiva, gracias a ATAM, Luis recuperó el certificado de discapacidad, que estamos muy, muy felices y muy agradecidos a ATAM. Fue fantástico. Fue fantástico. Es difícil expresar en mayor medida el nivel de satisfacción por el apoyo que le pudo haber prestado ATAM. No nos ha hablado de que ATAM llevara a cabo ningún tipo de atención asistencial, ningún tipo de tratamiento. No nos ha hablado de que hayan recibido ningún tipo de ayudas económicas. Sin embargo, el nivel de satisfacción es increíble, hasta el punto de que recuerda todos los procesos tormentosos relacionados con la discapacidad con una frase: fue fantástico. Lo que nos está diciendo María Luisa es que en la secuencia de actividades que conforman la cadena de valor en las empresas, en las organizaciones que prestan servicios a las personas como ATAM, lo que nosotros introducimos son 2 inputs: información, es decir, conocimiento, y conductas humanas. Y eso es lo que hace que ATAM hoy esté preparada para poder hacer frente a esta revolución de la inteligencia artificial en una condición privilegiada, para poder generar un modelo que produzca un valor añadido superior a todas estas familias, que ayude a las familias a encontrar la solución que necesitan, a definir las estrategias para hacer frente al hecho de la discapacidad.
Nosotros no tenemos el don de la clarividencia, no es que supiéramos que esto iba a ocurrir, no estuvimos trabajando durante todos estos años para cuando llegara este momento, pero otros sí tuvieron esa clarividencia. Aquí tenemos a Teilhard de Chardin, que lo hemos comentado en alguna otra ocasión, que en 1955, antes de que se inventara el microprocesador, antes de que se inventara el ordenador, antes de que se inventara Internet y todas esas tecnologías que hoy no son tan familiares, él ya nos hablaba de un mundo conectado por la tecnología. Nos decía, la radio, la televisión y las computadoras crearán una noosfera, una membrana electrónica que cubrirá la Tierra y conectará a toda la humanidad en un único sistema nervioso. Teilhard de Chardin era paleontólogo, era un experto en evolución y era un experto en sistemas complejos. Y lo que él vio clarísimamente, con una clarividencia increíble, es que la humanidad estaba desarrollando un nuevo sistema nervioso. El sistema nervioso, y particularmente la actividad mental, es la que gestiona la homeostasis, el mecanismo que controla los procesos reguladores de la vida. Este paleontólogo y experto en evolución lo que nos estaba diciendo es que si después de 4.000 millones de años de evolución biológica vinieron 10.000 años de evolución social, y hoy, entonces ya a mediados del siglo XX, se estaba vislumbrando la aparición de una nueva homeostasis, la homeostasis tecnológica. Así que la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cómo podemos crear un sistema complejo, soportado por la tecnología con la que contamos hoy, capaz de generar una inteligencia colectiva que pueda sostener, que pueda producir una homeostasis tecnológica que dé respuesta a la emergencia de las nuevas patologías que estamos padeciendo, como consecuencia de la alteración artificial de nuestro estilo de vida? Y eso es en lo que están trabajando los profesionales de Vive Libre, en colaboración con los profesionales del equipo clínico de ATA, ¿no? En entender cómo armonizar todas las tendencias tecnológicas que se han ido desarrollando durante los últimos 50 años para generar ese sistema complejo que pueda producir esa inteligencia que dé respuesta a las necesidades de adaptación del ser humano a este mundo cambiante. Desde el microprocesador de 1971 hasta el ordenador y la computadora personal de los años 80, todo el Internet de los años 90, la aparición de Google en 2001, el smartphone de 2007, la aparición posteriormente de toda la tecnología de IoT, de lo que es el Internet de las cosas, el incremento exponencial de la capacidad de computación de datos, del Big Data, de las herramientas de Big Data, todos los sistemas de sensorización inalámbrica y de dispositivos adosados al cuerpo que dan lugar a eso que se llama el life logging, y por último, ya hoy, en estos días, en 2024, la aparición de las nuevas redes LTE-M que sustentarán el funcionamiento de todos los dispositivos del Internet de las cosas. En definitiva, lo que están creando los equipos de Vive Libre es la noosfera de ATA, esa capacidad de monitorización y sensorización que nos permita ayudar a personas como Francisco Castillejo a seguir viviendo en su domicilio en unas condiciones dignas y a querer seguir levantándose todas las mañanas para seguir viviendo. Pero esto comporta un manejo de datos increíble. La monitorización continua, como nos dice aquí Eric Topol, el autor de este bestseller, ¿no?, de Disruption Creation of Medicine, es la monitorización de una sola persona de manera continua ya provocaría una cantidad ingente de datos. Hacer esto con decenas de miles de usuarios simultáneamente, eso ya es un reto tecnológico descomunal. Además, es necesario hacer un esfuerzo enorme en el desarrollo de softwares, de lo que es el software que sustenta el funcionamiento de todos estos dispositivos. En definitiva, lo que nos está diciendo Eric Topol es que la clave de todo este sistema no es tener un dispositivo que mande una señal a otro sitio, es ser capaz de gestionar el macrociclo del dato, todo el proceso por el que yo creo una logística de captación de datos distribuida sobre los datos, sobre el estado en que se encuentra la persona y su entorno, transmitirlos de forma segura, activarlos, analizarlos y generar un conocimiento para la acción, generar respuestas adaptativas, lo que se llama un sistema de soporte a la decisión clínica.
El equipo de Ibelibre ha conseguido hacer esto para decenas de miles de usuarios simultáneamente. El esfuerzo tecnológico que se ha desarrollado es de un valor incalculable y es único. No conocemos otras experiencias capaces de hacer esto, ¿vale? Pero esto tiene que tener una finalidad. Tenemos que tener muy claro para qué hacemos esto. No podemos implementar un modelo de apoyo basado en un enfoque salutogénico si no hacemos, como nos dice el doctor Trainini, si no es para desarrollar una medida biomédica sobre la que podamos actuar. Si queremos implementar un enfoque salutogénico, tenemos que tener una medida del estado general de salud de la persona. Y aquí es donde el sistema Ibelibre nos va a permitir desarrollar, o estamos trabajando ya en desarrollar, un nuevo indicador del estado de salud de la persona, que es el índice de aptitud funcional, que está realizado en términos de funcionamiento, tal como nos indica la Clasificación Internacional del Funcionamiento y la Salud de la OMS. Por consiguiente, estamos preparados para asumir esta nueva revolución tecnológica que vamos a vivir los próximos años, las próximas décadas, porque así como la inteligencia artificial va a estar a disposición de todo el mundo, no todo el mundo va a tener la capacidad de poder aprovecharla, ¿no? Existen ahora mismo plataformas con más de 720.000 modelos de inteligencia artificial, 720.000 modelos fundacionales de inteligencia artificial. Pero la clave es entender, aunque esos modelos estén al alcance de todo el mundo, no todo el mundo va a poder utilizarlos, porque la clave es entender para qué podemos utilizar esos modelos fundacionales, cuáles son los modelos que tenemos que utilizar, cómo lo podemos insertar en un sistema operativo y tecnológico, y quién va a ser el equipo experto que va a poder hacer todo eso, ¿no? En ATAN lo vamos a poder hacer porque controlamos el macrociclo del dato, porque tenemos la logística operacional que nos permite el control de los datos, porque todo esto lo hacemos a la luz de un marco conceptual, que es la Clasificación Internacional del Funcionamiento y la Salud de la OMS, y todo ese enfoque salutogénico. Porque tenemos un objetivo concreto de lo que queremos hacer con todos esos datos, y es desarrollar, definir el índice de aptitud funcional de la persona de manera continua y evolutiva. Y porque tenemos la organización, el equipo humano, experto, los tecnólogos que van a ser capaces de hacer esto. Hemos creado, en definitiva, el sistema. Esto es el proyecto de desarrollo institucional de ATAN y que queremos sustentar con los presupuestos que hoy sometemos a votación y por los que pedimos el voto favorable. Gracias.